Hola, muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana y me da mucho gusto recibirles en la cuarta sesión del Seminario Permanente de Ética y Legitimidad Judicial del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le doy muchas gracias a quienes nos acompañan en este auditorio presencialmente y también a todas las personas que nos siguen desde la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica. El día de hoy vamos a estar conversando con el profesor Ezequiel Monti, a quien además también le agradezco mucho que haya aceptado la invitación del centro. Es un gusto y un honor que nos acompañe en esta mañana para compartir con nosotros pues, sus reflexiones, su conocimiento. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la autoridad del derecho, ¿no? Bueno, un poco antes de comenzar me gustaría compartir cuál va a ser la dinámica. Vamos a estar escuchando al profesor Monti alrededor de unos 60 minutos su exposición, y después de ello vamos a tener también un espacio para preguntas y respuestas que vamos a plantearlas en rondas de 2 o 3 preguntas. También pues a la gente que nos está siguiendo desde la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica, pues los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, que con mucho gusto se las plantearemos al profesor. Bueno, pues como les decía, la verdad es que es un invitado de lujo. Tenemos el honor de contar hoy con su participación y me voy a tomar un tiempo para presentarlo. Ezequiel Monti es profesor asistente de la Universidad Torcuato Itela, se recibió de abogado por la Universidad de Buenos Aires, es Magister Juris por la Universidad de Oxford y doctor en Filosofía del Derecho por King's College London. Su trabajo se centra en la naturaleza y los fundamentos del derecho y en temas relacionados, como la naturaleza de las obligaciones, la justificación de la autoridad y la normatividad de las convenciones sociales. Ha publicado trabajos en las revistas de más alto prestigio del área. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Are There Any Conventional Obligations?, publicado en Legal Theory, y On the Moral Impact Theory of Law, publicado en el Oxford Journal of Legal Studies. Profesor Monti, un gusto que nos acompañes esta mañana y bueno, te cedo el uso de la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias al Centro de Estudios Constitucionales y a Carlos y Alejandra en particular por esta invitación. Es un gran honor y placer poder compartir hoy con ustedes. Voy a hablar efectivamente sobre la autoridad del derecho, pero a medida que avancemos en la exposición vamos a ver que mi concepción de la autoridad del derecho tiene que ver con cómo funcionan las convenciones sociales, cómo las convenciones sociales pueden imponer obligaciones y conferirnos derechos, así que también lateralmente voy a discutir el rol de las convenciones sociales en nuestras vidas normativas. Voy a intentar hablar por un poco menos de 1 hora para dejar un poquito más de espacio a las preguntas, calculo 40, 45 minutos, pero bueno, a eso apunto por lo menos. Bueno, el modo en que voy a plantear la discusión de la autoridad del derecho es contraponiendo 2 concepciones acerca de cómo el derecho puede guiar nuestra conducta. En la filosofía del derecho contemporánea se suele sostener que el derecho pretende darnos razones para actuar como requiere. La misión fundamental del derecho sería guiar nuestra conducta dándonos razones para actuar como la ley requiere. Pero a mi juicio es igualmente importante destacar que el derecho también pretende hacernos responsables ante otros de actuar como requiere. En el sentido que me interesa en este contexto, una persona es responsable de hacer algo ante otra si solo si es apropiado que esta última le demande o exija que lo haga y que lo reproche en caso de que no lo haga sin excusa o justificación. Entonces, en mi concepción, el derecho tendría estas 2 pretensiones: la pretensión de darnos razones y la pretensión de hacernos responsables ante otros, que otros puedan legítimamente exigirnos actuar de cierta manera y reprocharnos si no lo hacemos. Ahora bien, si es cierto que el derecho tiene estas 2 pretensiones, cabe preguntarnos cómo se relacionan entre sí estas pretensiones. De acuerdo a lo que yo creo que es la concepción dominante, prácticamente indiscutida diría, la primera pretensión, la de dar razones, es en un sentido más fundamental. El derecho pretende darnos razones para actuar como requiere
y pretende que dichas razones son tales que nos hacen responsables ante otros de actuar como esas razones requieren. En esta concepción, las razones son prioritarias con respecto a la responsabilidad. Vienen primeras en el orden de explicación. El derecho nos da razones y esas razones nos hacen responsables. A esta concepción me voy a referir como la concepción de razones primero de la normatividad del derecho. Noten que en la medida en que son las razones que el derecho nos da las que explican nuestra responsabilidad, esta concepción presupone que es posible explicar adecuadamente cómo el derecho nos da razones para actuar sin apelar a consideraciones vinculadas con nuestra responsabilidad de actuar como requiere. En otros términos, si nuestras razones explican nuestra responsabilidad, lo que sea que explique nuestras razones tiene que ser independiente de nuestra responsabilidad. En lo que sigue de la exposición voy a introducir algunas razones para dudar de que esto sea efectivamente posible, o sea, que sea posible explicar cómo el derecho da razones sin apelar a cómo el derecho cambia lo que somos responsables por hacer. Lamento desde el principio anunciar que no tengo un argumento que establezca concluyentemente que esta estrategia es imposible. Lo que voy a hacer es argumentar que los modelos dominantes para explicar cómo el derecho da razones sin apelar a consideraciones vinculadas con la responsabilidad son inadecuados. Por supuesto, podría ser que haya algún otro modelo que respete el espíritu de esta concepción de razones primero y que no sea víctima de mis objeciones, pero mientras que ese modelo no sea desarrollado y articulado en detalle, tenemos buenas razones en principio para dudar de que la concepción de razones primero sea adecuada. En este sentido, en una segunda parte de la exposición, voy a desarrollar una concepción alternativa a razones primero, que está ahí en la filmina, en el PowerPoint, en la slide del PowerPoint, como responsabilidad primero. La idea es que es la pretensión del derecho de hacernos responsables la que es más fundamental. El derecho pretende hacernos responsables en virtud de consideraciones que no son razones para actuar como requiere, y la pretensión de darnos razones es derivada de la pretensión de hacernos responsables. El derecho pretende darnos razones en la medida que considera que el hecho mismo de que seamos responsables ante otros de actuar como requiere es en sí mismo una razón, lo que Stephen Darwall consideraría una razón de segunda persona para actuar de esa manera. Entonces, la idea es, el derecho nos hace responsables por actuar de cierto modo, y el hecho de que seamos responsables de actuar de ese modo ante otros es en sí mismo una razón para hacerlo. Lo que viene primero en el orden de explicación es nuestra responsabilidad ante otros y no lo que tenemos razones para hacer. Esta es la posición a la que me voy a referir como responsabilidad, la concepción de responsabilidad primero de la normatividad del derecho. Así como la concepción de razones primero presupone una explicación de cómo el derecho da razones que es independiente de nuestra responsabilidad, responsabilidad primero presupone una explicación de cómo el derecho nos hace responsables que es independiente de las razones que nos da para actuar como requiere. Entonces la idea es que hay hechos que nos hacen responsables ante otros de actuar conforme al derecho o como el derecho requiere, sin que esos hechos sean razones para actuar de ese modo. Hacia el final de mi exposición voy a articular una explicación de este tipo basada en una cierta concepción de la normatividad convencional, de cómo las convenciones cambian nuestras responsabilidades. Empecemos entonces por la parte crítica de mi exposición, mi crítica del proyecto de razones primero. Como expliqué, la estrategia de razones primero presupone que es posible explicar adecuadamente cómo el derecho da razones para elección sin apelar a consideraciones vinculadas con nuestra responsabilidad. Y hay dos modelos básicos muy comunes y difundidos en la literatura en este sentido. Lo que yo voy a llamar el modelo de triggering, ahora voy a explicar en detalle qué significa eso, y lo que yo llamo el modelo de la mediación. Y mi argumento va a ser que ninguno de estos dos modelos, ni el modelo de triggering, ni el modelo de la mediación, proveen una explicación adecuada de la normatividad del derecho.
Comencemos por el modelo de triggering primero. Esta es una explicación de cómo el derecho da razones que es ampliamente extendida y es defendida tanto por autores positivistas como David Enoch, como por autores antipositivistas como Mark Greenberg. La tesis básica es que el modo distintivo en que el derecho pretende darnos razones es modificando causalmente las circunstancias fácticas de un modo que activa, gatilla, o yo voy a utilizar el anglicismo triggerea, razones preexistentes. Entonces el derecho lo que haría es cambiar las circunstancias de modo tal de que ciertas razones que tenemos independientemente del derecho ahora requieran actuar conforme al derecho. Esto suena complicado, pero ahora lo voy a ilustrar con un ejemplo que creo que va a simplificar las cosas. Entonces consideremos un ejemplo. Supongamos que una institución jurídica, por ejemplo el Congreso, dicta una ley que requiere que todos manejemos por la derecha. Como resultado, todos o casi todos vamos a efectivamente manejar por la derecha, porque queremos evitar sanciones, porque queremos coordinar nuestra conducta con los demás, etc. Por lo tanto, a menos que yo también maneje por la derecha, voy a estar poniendo en riesgo la vida de los demás. Si todo el mundo circula por el carril de la derecha y yo circulo por el carril de la izquierda, eso es peligroso. Pero tengo una razón preexistente, independiente de la ley dictada por el Congreso, para no poner en riesgo la vida de los demás. Entonces, por lo tanto, ahora tengo una razón para manejar por la derecha, a saber que si no lo hago, pondré en riesgo la vida de los demás, y esa es una razón que no tenía antes de que el Congreso dictara la ley correspondiente. Antes tenía una razón para no poner en riesgo la vida de los demás, pero no tenía una razón para manejar por la derecha, porque antes de que el Congreso dictara la ley, no todo el mundo manejaba por la derecha, y entonces manejar por la derecha no era manejar por la izquierda no era especialmente riesgoso. Entonces, este es el modelo triggering. Fíjense, el Congreso dicta una ley, la ley cambia las circunstancias fácticas, hace que ahora todo el mundo maneje por la derecha, de un modo que activa razones preexistentes. Activa esta razón que yo tenía, independientemente de la ley del Congreso, de no poner en riesgo la vida de los demás. La activa en el sentido de que ahora esa razón requiere otra cosa nueva, que es manejar por la derecha. Estas explicaciones tipo triggering siguen lo que un filósofo que se llama Mark Schroeder llama el modelo estándar de explicación normativa. Perdón, acá estaba el ejemplo y acá está el modelo estándar para que lo vean en detalle. Ahí está explicado exactamente cómo funcionaría en términos más formales el modelo estándar. No me interesan los detalles, pero sí me interesa para mis propósitos destacar lo siguiente. Un rasgo crucial de este tipo de explicaciones es que son indirectas, apelan a intermediarios explicativos. ¿Qué quiero decir con esto? Miren que en el ejemplo la ley explica por qué todos manejan por la derecha y por ende por qué si yo no manejo por la derecha estaré poniendo en riesgo la vida de los demás. Pero es este último hecho, que es explicado por la ley, el que a su vez, en conjunción con mi razón preexistente de no poner en riesgo la vida de los demás, termina explicando mi razón para manejar por la derecha como la ley requiere. Entonces la ley explica algo, un cambio en el mundo, y es ese cambio en el mundo lo que después explica por qué mis razones cambian. Entonces la explicación es indirecta porque no es la ley directamente la que me da una razón nueva. La ley cambia el mundo, hace que todos manejen por la derecha en el ejemplo, y eso a su vez me da una razón. Ok, ese es como muy básicamente cómo funcionaría, cómo el derecho nos daría razones según esta concepción del modelo de triggering. Ahora bien, no hay dudas de que el derecho nos da razones de este modo. Muchas veces cambia las circunstancias fácticas de modo que activa razones preexistentes. El problema, de hecho, y esta es mi objeción, es que el derecho nos da demasiadas razones de este modo. Supongamos, por ejemplo, que el Congreso dicta una ley manifiestamente injusta que discrimina contra una minoría racial. Por ejemplo, una ley que prohíbe a los negros acceder a ciertos cargos públicos. Esta ley, entre otras cosas, activa una razón para lograr que sea derogada, incluso, por ejemplo, desobedeciendo otras leyes, quizás leyes perfectamente justas. No diríamos, sin embargo, que esta razón que ahora tengo para intentar que la ley se derogue es una razón jurídica.
La explicación es que no es una razón que el derecho me ha dado en el modo distintivo en el que normalmente pretende dar razones. Aunque el derecho me dio una razón para hacer algo, intentar derogar la ley, que antes no tenía, no lo hizo del modo en que normalmente el derecho pretende cambiar lo que tenemos razones para hacer. Siguiendo a Greenberg, podemos decir que se trata de una razón que no ha sido creada del modo jurídicamente apropiado. Esto es, del modo en que el derecho distintivamente pretende cambiar lo que tenemos razones para hacer. El modelo de triggering, tal como lo he reconstruido, no afirma meramente que el derecho a veces nos da razones por medio de activar razones preexistentes. Esto sería una tesis totalmente trivial, que todo el mundo admite. Lo que afirma, en cambio, es que al menos una de las formas en que el derecho puede dar razones del modo jurídicamente apropiado es por medio de activar razones preexistentes. Pero dado que, como es obvio y como el ejemplo de la ley discriminatoria ilustraba, no siempre que el derecho activa una razón preexistente lo hace del modo jurídicamente apropiado, los defensores del modelo de triggering necesitan explicitar criterios que nos permitan distinguir entre aquellas formas de triggering que son jurídicamente apropiadas y aquellas que no lo son. Aquellos casos en que el derecho activa razones preexistentes y podemos decir que las nuevas razones que se obtienen son razones, en algún sentido jurídicas, razones que el derecho da del modo en que normalmente pretende dar razones, y razones que el derecho preexistentes que el derecho activó, pero que las nuevas razones no son razones jurídicas, como en el caso de la ley discriminatoria del Congreso. Entonces, el modelo triggering necesita formas, criterios para distinguir cuándo las razones que da el derecho son jurídicamente apropiadas y cuándo no. Y mi argumento es que simplemente no hay una forma satisfactoria de establecer esta distinción. Si tengo razón, esto es una razón para creer que cuando el derecho da razones del modo jurídicamente apropiado, no lo hace activando razones preexistentes, lo hace de otro modo, lo hace, voy a decir, directamente, no cambiando el mundo para después activar razones que tenemos independientemente del derecho, sino que el derecho pretende en sí mismo ser una razón nueva para actuar de un modo distinto, independientemente de cómo las leyes afectan cómo la gente se comporta. Para ver por qué esto es así, por qué el modelo triggering no puede trazar esta distinción entre modos jurídicamente apropiados y modos jurídicamente no apropiados, comencemos por una propuesta común para caracterizar cuándo el derecho da razones del modo jurídicamente apropiado. La idea es que el derecho da razones del modo jurídicamente apropiado cuando lo hace en virtud de su autoridad. Vamos a ver el ejemplo que di antes nuevamente, el Congreso dictando una ley discriminatoria. La idea es que mi razón para lograr que se derogue la ley discriminatoria, aunque fue activada por la acción del Congreso, por el dictado de la ley por parte del Congreso, no lo fue del modo jurídicamente apropiado precisamente porque no es una razón que se explique por la autoridad del Congreso. Si el Congreso tuviese autoridad para dictar esa ley, en todo caso, las razones que se obtienen en virtud de esa autoridad son razones para hacer lo que la ley requiere. Estas razones para intentar derogar la ley no son razones que se obtienen en virtud de la autoridad del Congreso, son razones que el Congreso activa, pero no razones que da en virtud de su autoridad. Esta sugerencia es importante y creo que va en el camino correcto, pero no nos lleva demasiado lejos, porque ahora necesitamos una explicación de qué es lo que hace que una razón se obtenga en virtud de la autoridad de alguien o de una institución, en lugar de haber sido meramente activada por sus acciones. Una sugerencia atractiva en este sentido es que alguien te da una razón en virtud de su autoridad, solo si lo hace dictando una directiva requiriéndote que actúes de ese modo en el que te da una razón. Esto es, solo si lo hace comunicando la intención de darte una razón para que actúes de ese modo. Sin embargo, este criterio para distinguir cuándo una razón se obtiene en virtud de la autoridad de alguien no es suficiente. Para mostrar por qué, consideren el siguiente ejemplo que está en la slide del hijo del dictador. El ejemplo es el siguiente. El hijo de un dictador brutal te ordena que realices una acción cualquiera, llamémosla FI. No está autorizado para dictar esa orden
Sin embargo, si no actuás como te ordenó el niño, se va a enojar, y si el niño se enoja, su padre, el dictador brutal, también se va a enojar, y si el dictador brutal se enoja, va a torturar a personas inocentes. Entonces, un niño de 10 años, que es el hijo del dictador, te ordena hacer algo, si vos no lo haces, el niño se enoja, si el niño se enoja, el padre se enoja, si el padre se enoja, personas inocentes van a ser torturadas. El hijo del dictador, al dictarte esa orden, ha logrado darte una razón para que fíes, para que realices esa acción que te ordenó hacer, y lo hizo por medio del dictado de una orden requiriéndote que hagas esa acción. Sin embargo, parece obvio que el hijo del dictador no tiene autoridad sobre vos. La pregunta es ¿por qué? Una posible respuesta sería sostener que alguien da una razón en virtud de su autoridad solo si lo hace directamente, esto es, sin intermediarios explicativos. La idea es que las directivas autoritativas son en sí mismas razones para actuar como requieren. Esto no ocurre con la orden del hijo del dictador. La razón que tienes para realizar la acción phi es que si no lo haces, el padre dictador torturará a personas inocentes. La orden del hijo es relevante simplemente porque explica por qué ello es así. Si el hijo no te hubiera ordenado que realices esa acción, tu omisión de realizarla no llevaría al padre a torturar personas inocentes. Pero la orden en sí misma no es una razón para actuar como requiere. Okay. Esta es una posible explicación de por qué la orden del hijo del dictador te da una razón para actuar como la orden requiere, pero no es una razón que se obtiene en virtud de la autoridad del hijo del dictador. Sin embargo, esta respuesta al caso del hijo del dictador no está disponible para los defensores del modelo triggering, de la normatividad del derecho. Porque si el derecho da razones del modo jurídicamente apropiado cuando lo hace en virtud de su autoridad, y alguien da razones en virtud de esa autoridad solo si lo hace directamente, entonces el derecho no da razones del modo jurídicamente apropiado por medio de triggering, por medio de activar razones preexistentes. Entonces, en la medida que asumamos que el derecho da razones del modo jurídicamente apropiado solo si lo hace en virtud de esa autoridad, los defensores del modelo del triggering están comprometidos con una concepción, a su vez, triggering de la autoridad, una que supone que es al menos posible que alguien dé razones en virtud de su autoridad por medio de activar razones preexistentes. Pero entonces, los defensores del modelo triggering necesitan una forma alternativa de explicar por qué la razón dada por el hijo del dictador no se obtiene en virtud de esa autoridad. David Enoch, el defensor más sofisticado de esta concepción triggering de la autoridad, sostiene que la solución reside en distinguir lo que él llama cadenas causales apropiadas y cadenas causales desviadas o inapropiadas. La idea es que solo las razones que las directivas activan a través de cadenas causales apropiadas son razones autoritativas. El problema es, o la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que la cadena causal involucrada en el ejemplo del hijo del dictador sea inapropiada o desviada? Enoch sugiere que para que una orden active una razón del modo apropiado, la intención de la autoridad de dar una razón debe jugar un rol relevante en la explicación de por qué su acción tiene éxito en activar esa razón. Sin embargo, esta condición no excluye al caso del hijo del dictador. Podemos suponer que el niño solo se enojará por tu incumplimiento si al dictar la orden su intención efectivamente fue activar una razón preexistente. Así, si no hubiera tenido la intención de activar una razón, no lo hubiera hecho, pero de todos modos, en esta nueva versión del ejemplo, sigue sin tener autoridad. Por supuesto, alguien podría seguir la estrategia de Enoch y proponer condiciones adicionales que una cadena causal debe satisfacer para ser considerada apropiada en el sentido relevante. En un artículo dedicado específicamente a este tema, considero otras condiciones que han sido sugeridas por Enoch y por otros autores y argumento que todas ellas también están sujetas a algún contraejemplo. Si no al de hijo del dictador, alguno distinto pero que prueba lo mismo. El riesgo, entonces alguien podría insistir, en seguir agregando cada vez más condiciones, algunas que no consideré en ese artículo, para evitar también estos otros nuevos contraejemplos que yo sugiero,
Pero el riesgo en este caso es que la concepción termine volviéndose excesivamente ad hoc. A mi juicio, las dificultades en distinguir entre formas de triggering apropiadas e inapropiadas constituyen una razón para abandonar las concepciones triggering de la autoridad. Cuando las personas dan razones en virtud de su autoridad, lo hacen directamente, no por medio de afectar causalmente las circunstancias fácticas. Si esto es así, y las instituciones jurídicas dan razones del modo jurídicamente apropiado cuando lo hacen en virtud de su autoridad, entonces debemos también rechazar el modelo triggering de la normatividad del derecho, no solo el modelo triggering de la autoridad, sino también el modelo triggering de la normatividad del derecho. Cuando el derecho da razones del modo jurídicamente apropiado, lo hace en virtud de su autoridad, esto es directamente, no porque cambie cómo las personas se comportan y eso a su vez cambie las razones que tenemos. Entonces, este fue muy resumidamente mi argumento contra el modelo triggering, por qué no funciona. El problema es que no es fácil explicar cómo el derecho o las autoridades en general pueden dar razones directamente. Esto parece un poco, Enoch dice, un poco de magia normativa, ¿no? Te ordeno hacer algo y eso en sí mismo es una razón para que vos actúes. Sin embargo, creo que hay algunas estrategias posibles que tratan de explicar esto de modo no misterioso, cómo es que la ley en sí misma puede ser una razón. La propuesta más sofisticada en este sentido es, a mi juicio, la de Joseph Raz. De acuerdo a su famosa concepción de la autoridad como servicio, el objeto de la autoridad es prestar un servicio a quienes están sujetos a ella, a saber, el servicio de mediar entre ellos, los sujetos a la autoridad, y las razones que se les aplican. Esta idea fundamental se puede resumir en los siguientes términos. En el ejercicio de su autoridad, las personas o instituciones deben basar sus directivas, sus órdenes, en razones independientes que ya se aplican a sus destinatarios. Raz llama a esto la tesis de la dependencia y a las razones en las que las autoridades deben basar sus directivas las llama las razones dependientes. Entonces, cuando alguien está ejerciendo autoridad, tiene que hacerlo pensando en qué razones tienen los destinatarios de sus órdenes para actuar como las órdenes le requieren. Esta es la primera noción fundamental. A su vez, una persona tiene autoridad legítima sobre otra cuando la segunda mejorará su conformidad con esas razones que se le aplican independientemente si sigue las directivas u órdenes dictadas por la primera en lugar de intentar actuar conforme a esas razones directamente en base a su propio juicio de lo que requieren. Este es el núcleo de lo que Raz llama la tesis de la justificación normal. Entonces, primera idea, tesis de la dependencia. Si yo soy autoridad, al momento de ejercer esa autoridad sobre otros, tengo que pensar qué razones tienen los sujetos a los que cuya conducta voy a dirigir y requerirles hacer lo que las razones que ellos tienen para actuar requieren. Segunda idea, yo como sujeto voy a estar sometido a la autoridad de otro si voy a mejorar mi conformidad con las razones que se me aplican, mejor si sigo las órdenes de la persona que si sigo mi propio juicio acerca de lo que esas razones requieren. Ahora, crucialmente, para que los destinatarios de las directivas de la autoridad puedan mejorar su conformidad con las razones dependientes de esta manera, es necesario que se abstengan de incumplir esas órdenes motivados por esas mismas razones. Si desobedecieran cada vez que juzgan que la autoridad se equivocó en cuanto a los que requieren las razones dependientes, terminarían siempre actuando en base a su propio juicio y por lo tanto no mejorarían su conformidad con las razones. Así, cuando la condición de justificación establecida por la tesis de la justificación normal está satisfecha, quienes están sujetos a la autoridad tienen no solo una razón para actuar conforme a las órdenes de la autoridad, sino también una razón para no incumplirlas por esas mismas razones con las que mejorará su conformidad de ese modo, siguiendo a la autoridad.
y esto es lo que Raz llama la tesis de la exclusión. Entonces, las directivas autoritativas, de acuerdo a este modelo, son lo que Raz llama razones protegidas. Esto es una combinación de una razón ordinaria de primer orden para actuar como requieren y lo que Raz llama una razón excluyente para no incumplir esas órdenes por ciertas razones de primer orden, a saber, las razones dependientes que la autoridad debería haber considerado al dictar la directiva. Entonces, las autoridades deben, al momento de pensar qué órdenes dictar, mirar qué razones tienen los destinatarios de esa orden. Yo estoy sujeto a la autoridad de otra persona, si voy a mejorar mi conformidad con las razones que se me aplican, si sigo las órdenes de esa persona en lugar de seguir mi propio juicio. Y esto implica, por último, que las razones de las autoridades legítimas no solamente son las directivas de las autoridades legítimas no son solamente una razón para actuar como esas directivas requieren, sino también una razón para no incumplirlas por cierto tipo de razones, razones que ya fueron sopesadas por la autoridad. Noten, sin embargo, que las directivas autoritativas no excluyen todas las razones para incumplirlas. Solo excluyen aquellas razones dependientes que ya se le aplicaban al sujeto, con las que se supone que los sujetos a la autoridad mejorarán su conformidad. Por lo tanto, los sujetos a la autoridad a veces están justificados en incumplir una directiva autoritativa por razones no excluidas. Ok, ahora eso es una concepción general sobre la autoridad. Volvamos al derecho en particular. Ahora estamos en mejores condiciones para entender el modo en que Raz comprende la normatividad del derecho, dado cómo comprende la autoridad en general. El derecho pretende, dice Raz, tener autoridad, y esto implica que pretende que las directivas jurídicas directamente dan a sus destinatarios razones protegidas para actuar como requieren, y que la explicación de por qué supuestamente dan razones protegidas directamente es que median exitosamente entre ellos y las razones que se les aplican. Los ayuda a mejorar su conformidad con las razones. Bueno, esta es muy sintéticamente la concepción de Raz sobre la normatividad del derecho. Esta concepción tiene mucho de atractiva, no me voy a detener en sus méritos. Me voy a sostener en lo que creo que es un punto débil fundamental. No voy a cuestionar que el derecho pueda dar razones de este modo, del mismo modo que en el caso de la concepción Trier, y mi argumento no fue el derecho no puede activar razones preexistentes. Mi argumento fue activa razones preexistentes, pero no podemos distinguir cuáles son jurídicas y cuáles no. Acá de nuevo no voy a decir el derecho no puede dar razones protegidas, ayudándonos a mejorar con nuestra conformidad con las razones. Mi argumento va a ser, puede dar razones de ese modo, pero las razones que da de ese modo no pueden ser las que el derecho pretende distintivamente dar. Y ahora voy a explicar por qué. Como dije al inicio, el derecho no solo pretende darnos razones para actuar, sino que también pretende hacernos responsables ante otros. Y de acuerdo con el enfoque de razones primero que estamos explorando, el derecho pretende hacernos responsables a través de darnos razones que a su vez hacen apropiados que otros nos exijan que actuemos como esas razones requieren y que nos reprochen si no lo hacemos. Lo que voy a argumentar es que las razones protegidas que se obtienen en virtud de la satisfacción de la condición de justificación establecida por la tesis de la justificación normal, no pueden justificar la responsabilidad, no pueden hacernos responsables ante otros. El argumento va a proceder en dos pasos. Primero, argumento que las razones excluyentes no pueden jugar ningún rol en la justificación de demandas o exigencias dirigidas a otros. Y segundo, argumento que si las razones excluyentes no pueden jugar este rol, entonces las razones de primer orden que se obtienen en virtud de la tesis de la justificación normal tampoco pueden jugar ese rol. Comencemos por considerar qué rol podría cumplir en la justificación de una demanda dirigida a otra persona, en la justificación de esa demanda. La sugerencia más natural es la siguiente. Supongamos que te exijo que realices una acción cualquiera, fee, invocando ciertas razones de primer orden para que vos realices esa acción. Muestro que hay algo valioso en que hagas esa acción que justificaría mi exigencia de que la realices.
Ahora, tú te niegas invocando razones para no hacer esa razón que consideras correctamente que son de mayor peso. Estas razones harían que mi demanda fuera inapropiada. Pero ahora supongamos que están excluidas, que vos tenés razones para no actuar por esas razones que estás invocando. La sugerencia es que, dado que están excluidas, es apropiado que yo insista con mi demanda de que realices esa acción, aunque tengas razones de mayor peso para abstenerte de realizarla. Sin embargo, lo que voy a argumentar es que debemos rechazar esta sugerencia. Las razones excluidas siguen siendo razones válidas y yo no puedo argumentar que no puedes invocarlas contra mi exigencia o mi demanda simplemente porque tú tienes razones para no actuar en base a esas razones. Para hacer las cosas más concretas, vamos a considerar de nuevo un ejemplo. Perdón por los nombres en inglés, pero lo había escrito en inglés inicialmente, entonces quedaron estos nombres en inglés. Jeremy es un soldado asignado a un puesto de observación cerca de una base militar A. Su superior, que vamos a suponer que tiene autoridad legítima, le ordena que entregue un paquete a la base B en 20 días. Jeremy considera que sería peligroso abandonar su puesto de observación, dado que eso los hace vulnerables a un ataque enemigo. Así, Jeremy considera correctamente que sería mejor quedarse en su puesto de observación que ir a entregar el paquete. Sin embargo, suponemos de nuevo que la orden del superior es autoritativa y que excluye esa razón. No le corresponde a Jeremy ponderar cuán vulnerables nos va a hacer cumplir la orden a un ataque enemigo. Eso ya lo ponderó el superior militar. Por lo tanto, de acuerdo al balance de razones no excluidas, Jeremy debe entregar el paquete. Ahora supongamos que pasan estos 20 días y llega el día en que Jeremy se supone que tiene que entrar el paquete y David, uno de los soldados en la base B, se comunica por radio con Jeremy exigiéndole que entregue el paquete como le fuera ordenado por su superior. David está esperando ansiosamente que llegue el paquete que tiene, no sé, comida para sus soldados, etc. Jeremy, ante la exigencia de David, que está en la otra base, le explica que eso sería peligroso, que los hace vulnerables a la base A a un ataque militar. Y David está de acuerdo en que sería mejor que Jeremy se quedara en su puesto. Entiende que es cierto que el balance de razones sugiere que Jeremy debería quedarse en su puesto. La sugerencia que estamos considerando es que, no obstante ello, sería apropiado que David insista en su demanda sobre la base de que la razón de Jeremy está excluida. Y yo sostengo que debemos rechazar esta sugerencia. El hecho de que entregando el paquete Jeremy estaría haciendo que su base quede expuesta a un ataque enemigo es una razón perfectamente válida para que no lo haga, para desobedecer. Y David no puede simplemente ignorar esa razón solo porque Jeremy tiene una razón excluyente para no actuar en base a ella. Para ver por qué esto es así, compliquemos un poco más el escenario. Supongamos que Jeremy cree erróneamente que está nevando fuertemente, de modo que si intentara entregar el paquete probablemente moriría. Su creencia es absolutamente falsa. No está nevando, ni hay probabilidad de que nieve, ni su vida no corre riesgo en absoluto. Pero si estuviera nevando, eso sería una razón de peso para no entregar el paquete y una que, contrario a la consideración vinculada a la vulnerabilidad de un ataque enemigo, no estaría excluida por la orden del superior. Lo curioso es que si Jeremy desobedeciera la orden, quedándose en su puesto, por la supuesta razón de que está nevando fuertemente, actuaría de conformidad tanto con el balance de razones de primer orden, recuerden que Jeremy tiene razón en creer que es mejor que se quede en la base, como con su razón excluyente, porque no estaría actuando por ninguna razón excluida. No estaría quedándose en la base porque salir a entregar el paquete los haría vulnerables a un ataque enemigo. Se está quedando en la base por la creencia errónea de que está nevando. Y esa razón no es excluida por la orden. Entonces, en este caso, lo curioso es que Jeremy desobedece la orden en base a una creencia falsa, pero resulta que al hacerlo mejora su conformidad con las razones. Ahora puede hacer lo que es mejor que haga y no actuar por ninguna razón excluida por la orden.
Esto es en sí mismo un problema para la teoría de Raz porque implica implausiblemente que la cuestión de si Jeremy es responsable o no por cumplir la orden del superior depende de las creencias del propio Jeremy acerca de si está justificado en hacerlo o no. Si erróneamente Jeremy cree que está nevando y se queda en la base por esa razón, no podemos responsabilizarlo, no le podemos exigir que entregue el paquete. Si en cambio no tiene ninguna creencia falsa, sí podríamos exigirle que entregue el paquete. Pero yo creo que el problema es peor todavía, porque si la demanda de Jeremy no habría sido apropiada si hubiera tenido esa falsa creencia, entonces yo creo que no puede ser apropiada en absoluto. La justificabilidad de una demanda dirigida a otra persona no puede depender de las creencias del destinatario acerca de si debe o no realizar la acción que él le está siendo demandada. Si esto es así, y las razones excluyentes sí dependen de las creencias del destinatario, entonces las razones excluyentes son irrelevantes para la justificación de demandas dirigidas a otras personas. Solo las razones de primer orden importarían. Ahora bien, como vimos, ¿estoy bien con el tiempo? ¿Sí? En la concepción de Raz, una directiva, entonces lo que acabo de argumentar, apelando al ejemplo de Jeremy y esta variante en la que tiene una creencia falsa, es que las razones excluyentes son irrelevantes para la justificación de demandas dirigidas a otras. No pueden hacernos responsables ante otros. Si algo puede hacernos responsables ante otros, son razones de primer orden, no razones acerca de qué debe guiar nuestra acción. Pero recuerden que en la concepción de Raz, una directiva autoritativa no es solo una razón excluyente, sino también una razón de primer orden para actuar como requiere. Entonces, un defensor de Raz podría argumentar que incluso si las razones excluyentes son irrelevantes para la responsabilidad, esto no implica que las órdenes de la autoridad, en tanto razones de primer orden, también sean irrelevantes. Y esto podría sostenerse, es todo lo que se necesita para reivindicar la pretensión del derecho de hacernos responsables. Sin embargo, esta respuesta no funciona. Como vimos, la fuerza normativa de las directivas, de acuerdo a la concepción de Raz, deriva de la fuerza normativa de las razones preexistentes, de las razones, lo que Raz llama las razones dependientes. Por ende, y esto es algo que el propio Raz dice, ambas consideraciones no pueden ser contadas como razones con fuerza normativa independiente. Si cuento a las razones dependientes, a las razones preexistentes, no puedo contar a la orden. Y si cuento a la orden, no puedo contar a las razones preexistentes. Contar a las dos sería contar dos veces la misma razón. Esto es lo que Raz dice. Porque la orden es solo una razón porque me ayuda a actuar conforme a esas razones que yo tengo independientemente. Pero entonces, las razones de primer orden tampoco son relevantes para la responsabilidad, porque ya establecimos que las razones dependientes en contra de cumplir la directiva son relevantes para la responsabilidad a pesar de estar excluidas. Y una vez que empezamos a contar las razones dependientes, ya no podemos contar también a la directiva como una razón independiente. Entonces, si contamos a las razones excluidas, no podemos contar a la directiva como una razón de primer orden. Este sería el argumento. No hay razón de primer orden sin exclusión. La conclusión de este argumento es que las razones protegidas que podríamos tener para actuar conforme al derecho, en virtud del hecho de que media exitosamente entre nosotros y las razones que se nos aplican, no son del tipo adecuado para hacernos responsables. Tenía otro argumento en contra de la concepción de Raz, pero voy a saltearlo. Entonces, lo que argumenté hasta aquí es que los dos modelos dominantes para explicar cómo el derecho da razones sin apelar a consideraciones vinculadas con nuestra responsabilidad son inadecuados. Tanto el modelo triggering como el modelo de la mediación defendido por Raz no funcionan. En la última parte de mi presentación quiero sugerir una estrategia diferente. Como dije al principio, la idea central es que el derecho nos da razones para actuar como requiere por medio de hacernos responsables en lugar de hacernos responsables por medio de darnos razones.
en este enfoque de responsabilidad primero explicamos cómo el derecho nos hace responsables sin apelar a cómo cambia lo que tenemos razones para hacer, y luego argumentamos que el hecho mismo de que somos responsables de actuar como el derecho requiere es una razón para actuar de ese modo. Entonces, el hecho de que Carlos pueda legítimamente exigirme a mí que yo, no sé, cumpla lo prometido es una razón para cumplir lo prometido. Esta estrategia presupone que pueden haber hechos que hacen que sea apropiado que otros nos demanden que actuemos de cierto modo sin que sean razones para que actuemos de ese modo. Ahora, ¿qué tipo de hechos podrían cumplir este rol? Mi sugerencia es que así es precisamente cómo funciona la normatividad de las convenciones sociales en general. Muy aproximadamente, existe una convención social en una sociedad que requiere que los miembros de esa sociedad realicen una cierta acción phi en ciertas circunstancias C, si y solo si la mayoría de los miembros de esa sociedad se responsabilizan los unos a los otros por realizar esa acción en esas circunstancias, en parte debido al hecho de que así se responsabilizan los unos a los otros. Esto son tragalenguas, pero déjenme volverlo a decir de un modo más sencillo. Hay una convención social que requiere que nos comportemos de cierta manera si nos responsabilizamos mutuamente por comportarnos de esa manera. Si yo le exijo a los demás que manejen por la derecha y si no manejan por la derecha estoy dispuesto a reprocharlos y los demás me exigen a mí que maneje por la derecha y están dispuestos a reprocharme si no lo hago, hay una convención social. Hay alguna cosa más que se puede agregar, pero para mis efectos ahora esto es suficiente. Entonces, que haya una convención social significa que existe una práctica de responsabilización mutua. Recuerden que en el sentido que aquí me interesa, una persona responsabiliza a otra por algo si solo si le demanda que lo haga o la reprocha si no lo hace sin excusa ni justificación. Entonces, la idea básica que quiero defender es que el hecho de que nos responsabilicemos los unos a los otros por actuar conforme a una convención social nos hace efectivamente responsables de hacerlo. En otras palabras, el hecho de que nos demandemos y reprochemos los unos a los otros por actuar conforme a la convención hace que esas demandas y reproches sean apropiados. Para ilustrar lo que tengo en mente, de nuevo vamos a ver un ejemplo. En mi edificio existe una convención que prohíbe las fiestas después de las 10 de la noche. Así, normalmente exigimos a otros que no hagan fiestas después de esa hora y los reprochamos si lo hacen sin excusa ni justificación. Por ejemplo, para ilustrar, la semana pasada le mencioné a mi vecina, Ana, que estaba planeando celebrar el cumpleaños de mi sobrina el martes por la noche y ella me recordó que no estaba permitido realizar fiestas de ese tipo después de las 10. En este sentido, estaba, de manera educada, exigiéndome que no lo haga. A mí me dio un poco de bronca porque hace 2 meses Ana celebró su jubilación con unos amigos y la celebración se extendió hasta mucho después de las 10. Alrededor de las 2 de la madrugada le golpeé la puerta y le exigí que terminara la reunión de inmediato, que ella sabía perfectamente que eso no estaba permitido en el edificio, y ella se disculpó un poco diciendo que no se había dado cuenta, que el tiempo se le había volado, etc. Pronto los invitados se fueron y yo pude volver a dormir. Esto es solo para ilustrar qué significa responsabilizarlos mutuamente, ¿no? Nos demandamos cosas, nos reprochamos cosas. Estos intercambios son normales entre los habitantes de mi edificio. Lo que yo quiero argumentar es que al responsabilizarnos de esa manera, efectivamente nos hacemos responsables. Esto es que al demandar que me abstenga de hacer fiestas después de las 10, Ana se está haciendo responsable a ella misma de no hacer fiestas después de las 10. Y del mismo modo que al reprocharla por hacer una fiesta después de las 10 y exigirle que pare, yo también me estoy haciendo responsable a mí mismo de no hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué exigirle a otro que haga algo hace que esa persona me lo pueda también exigir a mí? ¿Cuál es la explicación subyacente? Mi idea básicamente es la siguiente. Al demandarle a Ana que se abstenga de hacer fiestas después de las 10, estoy sugiriendo que es apropiado que yo le exija lo que le estoy exigiendo. Esto es que ella es responsable ante mí de hacerlo. Pero si ella fuera responsable ante mí, entonces yo también sería responsable ante ella.
porque de hecho somos o tenemos igual legitimación. Yo no puedo considerar que Ana es responsable ante mí sin considerar que yo soy responsable ante ella de la misma manera. Aquí estoy apelando a lo que llamo principio de igual legitimación, que tienen en la slide, según el cual no hay dos personas, tales que es apropiado que una le exija a otra que realice una acción en ciertas circunstancias, sin que también sea apropiado que esa otra persona le exija que realice esa misma acción en circunstancias relevantemente similares. Dado este principio, al tratar a Ana como responsable ante mí, me estoy tratando a mí mismo como responsable ante ella. Por lo tanto, no hay nada que yo pueda objetar a que ella me responsabilice por no celebrar fiestas después de las 10, sin socavar la legitimación que yo afirmo tener para responsabilizarla a ella. Pero si no hay nada que pueda objetar a que me responsabilice, entonces no es inapropiado que ella me responsabilice, y si no es inapropiado, entonces es apropiado. No hay cosas que sean ni apropiadas ni inapropiadas. Y si es apropiado que me responsabilice, entonces soy responsable ante ella. Esto es lo que yo llamo el mecanismo básico. Y la idea es muy simple. Si yo te exijo algo, vos me lo podés exigir a mí. Este mecanismo básico necesita ser refinado y extendido de muchas maneras. Y en un artículo reciente considero estos refinamientos en más detalle. Pero ahora me interesa destacar uno que es particularmente importante en esta exposición. El mecanismo básico, tal como lo describí, sugiere que no importa lo que la Convención requiera, mientras nos responsabilicemos los unos a los otros por actuar como la Convención requiere, entonces somos responsables. Sin embargo, esto es, uno diría, obviamente implausible, ¿no? Supongamos que nos responsabilizamos los unos a los otros por torturar a niños que han cometido faltas menores. No se sigue que somos responsables ante otros de torturar a niños. Parece que para que una convención sea obligatoria o nos haga responsables, debe haber algún valor en que seamos responsables los unos a los otros por actuar como requiere. Nótese que esto no supone que debe ser valioso actuar conforme a la convención. Lo que tiene que ser valioso es que seamos responsables los unos a los otros por actuar conforme a lo que la convención requiere. Ahora voy a volver sobre esto en un segundo. De esta manera podemos reformular el mecanismo básico añadiendo la condición de que la convención tiene que ser valiosa, ¿no? La idea es que los siguientes hechos, que A y B se responsabilizan el uno al otro por actuar de cierta manera, y ahora viene la nueva condición, que es valioso que A y B sean responsables por actuar de esa manera. Esos dos hechos conjuntamente hacen que esas personas A y B sean efectivamente responsables el uno ante el otro por actuar de esa manera. Noten que en esta concepción la responsabilidad convencional está fundada en hechos o consideraciones que no son razones para actuar, para la acción por la que somos responsables. La tesis es que es apropiado que yo le demande a Ana, mi vecina, que se abstenga de celebrar fiestas después de las 10, porque ella también me lo demandó a mí y porque es valioso que seamos mutuamente responsables por actuar de esa manera. Estos dos hechos no son razones que hagan valioso que Ana se abstenga de celebrar fiestas después de las 10. Así, no es el valor de la acción lo que explica la responsabilidad de Ana por no celebrar fiestas después de las 10. Es, en cambio, el valor de la responsabilidad misma, en conjunción con la práctica de responsabilización mutua, lo que explica nuestra responsabilidad. Es cierto que en este caso, el ejemplo que yo doy de esta convención de no hacer fiesta después de las 10, el valor de la responsabilidad depende en parte del valor de la acción, esto es, del valor de que no celebremos fiestas después de las 10. ¿Por qué es valioso? Porque eso nos permite descansar a los vecinos, etc. Pero es importante advertir que incluso en este caso, en que es valioso que seamos responsables los unos a los otros, porque es valioso que actuemos del modo en que nos hacemos responsables, no es el valor de la acción por sí solo lo que explica nuestra responsabilidad. Si no existiera una práctica de responsabilización mutua, el valor de no hacer fiestas después de las 10 no sería suficiente para hacernos responsables. Después de todo, también hay
hay buenas razones para hacer fiestas después de las 10, y además, ¿por qué sería después de las 10 en particular que somos responsables ante otros? Esto no es una distinción que pueda hacerse en base al valor de la acción. Podría ser a las 10:05, a las 11, a las 9. Entonces, el hecho de que yo sea responsable por no celebrar fiestas después de las 10 tiene que ver no solo con que si no celebro fiestas después de las 10 eso ayuda a descansar mejor a mis vecinos, sino crucialmente con que existe una práctica de responsabilización mutua en la que nos exigimos los unos a los otros no celebrar fiestas después de las 10 en particular. Por otro lado, el hecho de que exista una práctica de responsabilización mutua y que sea valioso que realicemos la acción por la que nos responsabilizamos no es suficiente para hacernos responsables por realizar esa acción, sino es valioso además que nos responsabilicemos por realizarla. Por lo tanto, lo que importa en este mecanismo no es, insisto, el valor de la acción, sino el valor de que seamos responsables por realizar la acción. El valor de la acción importa en la medida en que lo hace, porque importa para el valor de la responsabilidad. Para ilustrar esto, noten que hay casos en los que es valioso que seamos responsables por realizar una acción que no es valioso que realicemos. O sea, es valioso que los demás puedan exigirnos y reprocharnos por no realizar una acción, sin que sea valioso que nosotros realicemos esa acción. Déjenme ilustrar esto con dos ejemplos, uno más débil y otro más fuerte. Consideren primero nuestra responsabilidad ante otros de no manejar en exceso del límite de velocidad establecido convencionalmente. Digamos que hay una convención que dice que no podemos manejar a más de 100 km por hora. Por supuesto es valioso que seamos responsables de este modo, en parte porque normalmente es valioso abstenernos de manejar a más de 100 km por hora en la medida en que eso normalmente supone un riesgo para los demás. Pero noten que es valioso que seamos responsables por no manejar a más de 100 km por hora, incluso en aquellos casos excepcionales en los que ello no implica un riesgo significativo para los demás. Por ejemplo, en los casos en que no hay nadie en la ruta, el conductor es muy experimentado, etc. La responsabilidad aquí es valiosa porque no queremos que sean las personas mismas quienes juzguen cuando hay o no hay un riesgo para los demás. En este sentido, si las personas son responsables por no exceder el límite de velocidad, incluso cuando, por las circunstancias, ello no implica un riesgo para terceros, ayuda a que haya menos accidentes de tránsito. Esto hace que sea valioso que los conductores sean responsables por no exceder el límite de velocidad, incluso cuando ello no supone ningún riesgo para terceros. Y este es un ejemplo entonces en el que es valioso que seamos responsables por realizar estas acciones, aunque en este caso particular realizar esa acción no tenga ningún valor. Todavía en estos casos, aunque el valor de la responsabilidad se extiende a casos en que la acción no es valiosa, todavía depende de que la acción sea normal o típicamente valiosa, ¿no? De que típicamente conducir en exceso del límite de velocidad es efectivamente peligroso, aunque no lo sea en todos los casos. Pero, y aquí viene el segundo ejemplo, ni siquiera esto es necesario. Supongamos que, y esto no refleja mis opiniones personales, solo estoy dando un ejemplo que ilustra lo que tengo en mente. Supongamos que juzgamos que la prostitución, en la medida en que sea entre adultos que consienten, es moralmente permisible, algo que al derecho no le interesaría disuadir. Pero que obviamente la prostitución no consentida es una forma moralmente aberrante de esclavitud sexual que sí le interesa disuadir al derecho. El problema es que en muchos casos es difícil probar la falta de consentimiento. Consecuentemente, si solo prohibiéramos jurídicamente la prostitución no consentida, el resultado sería que la mayoría de los casos de prostitución no consentida quedarían impunes por la dificultad de probar la falta de consentimiento. Ante esta situación, alguien podría proponer prohibir también la prostitución consentida con el objetivo de que incluso en los casos en que no se puede establecer la falta de consentimiento, los culpables reciban un castigo y se disuada así a la prostitución no consentida. De nuevo, no me interesa aquí discutir si esto sería efectivamente justificado todas las cosas consideradas, lo que implica valorar muchas cosas. El punto es que si fuera justificado, constituiría un caso en el que el valor de la responsabilidad por abstenernos de, supongamos que lo que se castiga es pagar por sexo, incluso si la otra parte consiente, no dependería del valor de la acción en cuestión. No hay nada malo en pagar por sexo en la medida en que la otra parte consienta, y eso es una asunción, no es lo que yo creo efectivamente. Entonces, es valioso que seamos responsables por abstenernos de pagar sexo, incluso si la otra persona consiente, no porque la acción sea valiosa, sino porque es valioso que seamos responsables, porque si somos responsables, eso va a permitir castigar más casos que queremos castigar y disuadir cosas que queremos disuadir.
Para resumir, entonces, nuestra responsabilidad convencional está fundada en la existencia de una práctica de responsabilización mutua y en el valor de que seamos responsables por actuar como nos responsabilizamos mutuamente por actuar. Aunque a veces el valor de nuestra responsabilidad depende del valor de la acción correspondiente, ese es el ejemplo del vecino inicial, de los vecinos, lo importante es el valor de la responsabilidad. Y hay casos en los que el valor de la responsabilidad no depende del valor de la acción. Entonces, la concepción que acabo de desarrollar intenta dar cuenta de cómo las convenciones nos hacen responsables por actuar como requieren, de un modo que no apela necesariamente al modo en que las convenciones cambian lo que tenemos para razones para hacer. En el artículo intento extender esta concepción a las convenciones que confieren autoridad, y esto es necesario si queremos dar cuenta de la normatividad del derecho, apelando a este tipo de normatividad convencional. La autoridad, muy esquemáticamente, consiste en el poder normativo de hacer responsables a otros por actuar de cierta manera mediante el dictado de directivas a ese efecto. Y la idea básica de cómo extender este modelo de normatividad convencional a las autoridades es el siguiente. Existe una convención que confiere autoridad a una persona sobre nosotros, solo si nos responsabilizamos los unos a los otros por actuar conforme a las directivas de esas personas. Y si fuera valioso que seamos responsables de este modo, entonces efectivamente lo seríamos en virtud del mismo mecanismo que ya vimos, lo que yo llamo el mecanismo básico. De nuevo, aquí hay varias clarificaciones que correspondería hacer, pero la más importante es la siguiente. Aquí lo que importa no es el valor de que seamos responsables de actuar conforme a cada una de las directivas dictadas por la autoridad, sino el valor de que la autoridad tenga la capacidad de controlar aquello por lo que somos responsables los unos a los otros. Así debemos distinguir tres formas básicas en las que es posible que seamos responsables de hacer algo. La primera es la más sencilla, es la que subyace al modelo de razones primero. La idea es que somos responsables de realizar una acción en virtud de las razones que tenemos para realizarla. Esto es, en virtud de que es valioso que la realicemos. La responsabilidad convencional, en cambio, no está fundada en el valor de la acción por la que somos responsables. En el caso de las convenciones que imponen obligaciones, está basada en el valor de que seamos responsables de realizar esa acción, y en el caso de las convenciones que confieren autoridad, está basada en el valor de que alguien, una persona o institución, tenga la capacidad de controlar aquello por lo que somos responsables. En estos dos últimos casos, el valor referido no es suficiente. Debe operar en conjunción con una práctica de responsabilización mutua. Entonces, esta es una concepción de cómo funciona la normatividad convencional en general. Volvamos ahora al derecho, y ahora voy a ser muy esquemático. La idea es que las instituciones jurídicas pretenden hacernos responsables de actuar como requieren en virtud de convenciones que les confieren autoridad. Esto es, en virtud del hecho de que nos responsabilizamos los unos a nosotros por actuar conforme a las directivas que dictan y de que es valioso que ellas tengan la capacidad para determinar aquello por lo que somos responsables. Somos responsables jurídicamente ante otros cuando somos responsables en virtud de estas convenciones que confieren autoridad a las instituciones jurídicas. Para ilustrar de modo muy simplificado, los ciudadanos mexicanos se exigen los unos a los otros actuar conforme a la Constitución, que incluye normas que establecen derechos y obligaciones y confieren autoridad a diversas instituciones, y se reprochan los unos a los otros si no lo hacen sin excusa ni justificación. Y en la medida en que sea valioso que sean responsables los unos a los otros por actuar conforme a la Constitución, como creo que lo es, entonces son efectivamente responsables los unos a los otros de actuar como la Constitución requiere. Es apelando a convenciones de este tipo que el derecho pretende moldear nuestra responsabilidad ante otros. Su pretensión de darnos razones es derivada. Dado que nos hace responsables y que el hecho de que somos responsables por realizar una acción es una razón para realizarla, entonces en el proceso de responsabilizarnos también nos da razones. Pero este es un subproducto de la pretensión de hacernos responsables en virtud de que nosotros mismos nos hacemos responsables al exigirnos los unos a los otros actuar como el derecho requiere. Creo que voy a terminar ahí, así doy lugar a las preguntas. Sí. Gracias. Muchas gracias, profesor Monti, por la exposición. La verdad ha sido muy interesante. También creo que muy desafiante intelectualmente ir siguiendo la distinta argumentación, pero creo que ha sido una exposición brillante
de tu parte. Me gustaría abrir ahora un espacio para preguntas y respuestas de la audiencia. Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta que plantearle al ponente, espero, sí. A ver, bueno, si gustan podemos ir tomando una pregunta y vamos contestando mejor, ¿no? Sí. Sí. Adelante, Majo. Bueno, primero muchas gracias por su exposición, a pesar de como la carga teórica que hay, me parece que lo hizo de la manera más concreta posible, sobre todo con los ejemplos, creo que ayudaba mucho a aterrizar las ideas. Y mi pregunta es sobre esto último que estaba hablando, sobre, por ejemplo, el ejemplo de la Constitución, ¿no? Cómo unos ciudadanos nos obligamos o nos responsabilizamos a otros para cumplir lo que el derecho nos dicta. Me gustaría escuchar su opinión, o sea, me parece que eso ayuda a explicar por qué seguimos al derecho, pero creo que también hay alguna explicación sobre cuándo no se sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo esta falta de responsabilizarnos unos a otros o de reconocer como la obligación del derecho tal cual, también explica que en determinados contextos quizá solo no exista el derecho? Y bueno, me gustaría saber su opinión. Sí, ¿contesto? Como prefieras. ¿Prefieres contestar o tomamos dos preguntas más? Prefiero contestar y… ¿no? Bueno, tiene excelente la pregunta y tiene muchas aristas. Efectivamente, una de las cosas que observa yo creo que es una virtud de la concepción. La virtud de la concepción es el derecho nos vincula en la medida en que nos tratemos los unos a los otros como si nos vinculara. Entonces, en la medida en que las actitudes de tratar al derecho como obligatorio de las personas, de la sociedad, disminuyan, eso va minando la autoridad del derecho. La autoridad del derecho depende de cómo nosotros lo tratamos. ¿Okay? Y, por lo tanto, en una sociedad democrática con instituciones, autoridades que vale la pena mantener, es importante transmitir de generación en generación y lograr que las personas se tomen el derecho en serio. Porque el derecho es algo que nos debemos tomar en serio en la medida en que nos tratemos los unos a los otros como si debiéramos tomarlo en serio. Pero déjame hacer algunas salvedades que creo que pueden ser importantes. Lo importante es que nos exijamos a los unos a los otros actuar como el derecho requiere y que nos reprochemos los unos a los otros si los demás no actúan como el derecho requiere sin excusa ni justificación. No, eso es lo crucial. No es tan crucial si obedecemos o no obedecemos al derecho. Déjame ponerte un ejemplo. No sé cómo será en México, pero en Argentina vivimos disociados. Y esa disociación está reflejada en un ejemplo que es el siguiente. Todo el mundo en la ciudad donde vivo, en la ciudad de Buenos Aires, todo el mundo estaciona en lo que llamamos en doble fila, ¿no? Solo se puede estacionar al lado de la vereda. Si hay un auto estacionado, no puedes estacionar al lado del auto. Eso impide la circulación. Pero todo el mundo lo hace, sobre todo cuando van a recoger a sus niños al colegio, estacionan en cualquier lado, recogen a los niños y siguen. Eso está prohibido jurídicamente. Y hay multas que en general no se aplican, etc. Bueno. Entonces, uno diría, bueno, pero entonces, si nadie cumple con esa ley, parecería ser que yo digo, bueno, si nadie la cumple, no es obligatoria. Pero esto no es lo que yo digo, porque al mismo tiempo de que nadie cumple esa ley, todo el mundo se escandaliza y dice, ¿cómo van a estacionar en doble fila cuando pasa por su auto o cuando no puede? Entonces, nadie cumple la ley, pero todos estamos dispuestos a reprochar a los demás por no cumplirla.
al reprochar a los demás por no cumplirla, nos estamos haciendo responsables ante los demás por cumplirla nosotros mismos. Y eso es lo que es fundamental en mi concepción. No es tanto hacer lo que el derecho dice, sino tratar al derecho como si fuese obligatorio, ¿no? Y eso es, si yo le exijo a los demás que cumplan con el derecho, aunque yo mismo después nunca cumple ni me fijo lo que el derecho exige, eso no es lo importante. Lo importante es cómo trato a los demás. Si a los demás les exijo que actúen de cierta manera, eso me hace responsable a mí de actuar de esa manera. No sé si con eso contesté algo de tu preocupación o no, en todo caso. Ezequiel, muchas gracias. Tengo un montón de preguntas, más como para entenderle más a tu propuesta, pero te voy a hacer solamente un par. La primera es que quisiera que me dijeras un poco más sobre la relación entre responsabilidad y acción. ¿De qué manera la voluntad o la posibilidad de afirmar que alguien actúa es lo que nos permite hablar de responsabilidad? Y pensado al contrario, si no hay acción y si no hay voluntad, ¿no podemos hablar de responsabilidad? ¿O en qué sentido podemos hablar de responsabilidad si no está ese factor? La segunda es sobre tu ejemplo del dictador y su hijo. Y lo que me queda sonando es que hasta donde yo entiendo la dictadura es precisamente tomarse por los hechos este poder del Estado y poder dar órdenes exclusivamente porque está respaldado por amenazas y no por alguna otra razón de legitimidad. Y en ese contexto, el hijo del dictador posiblemente también tenga una autoridad derivada porque su papá tiene una fuerza de hecho para hacer lo que hace. Entonces, no sé si precisamente las características de ese tipo de forma de poder, de ejercicio del poder del gobierno, modifiquen las implicaciones de lo que hace el niño, que en una sociedad diferente pues no sería así. Y ya último, rápido, me quedé pensando entre el edificio y las fiestas. Y Ana te exige que no hagas la fiesta de la sobrina, tú le reprochas que ella hizo su fiesta hasta las 3 de la mañana y resulta que poco a poco el virus del incumplimiento se va tomando el edificio, ¿no? Y la convención social ahora no es la convención social de yo te reprocho y tú me reprochas independientemente de que cumplamos o no, o eso se va extendiendo, sino pues vamos a ver lo que mejor nos conviene, ¿no? lo que nos resulta más adecuado. Y este virus se va extendiendo por Buenos Aires y luego Argentina y así nos vamos, ¿no? Mi pregunta es si este comportamiento convencional, utilitarista de los vecinos y etcétera, hace de alguna manera que esa relación que hay con el derecho cambie o que el derecho mismo de esa sociedad, si es que el derecho persiste, cambie. Es decir, la pregunta sería, si pensado en términos de la pregunta, digamos, más filosófica de qué nos debemos los unos o los otros, la pregunta jurídica es qué tipo de responsabilidad nos debemos los unos a los otros. No sé si fui confusa, pero… Sí, bueno, después vuelvo sobre esta última pregunta que quizás me quede alguna duda, pero déjame responderte las primeras dos primero. Sobre la idea de responsabilidad y acción, esto es un poco mi culpa porque responsabilidad es un término sumamente complejo y ambiguo, se usa en diferentes sentidos, y yo aquí lo estoy utilizando en un sentido particular, y en inglés yo uso otro término que es accountability, que no tiene una traducción fácil, y por eso usé responsabilidad, pero quizás no es el mejor término. La idea es, yo soy responsable en el sentido que a mí me interesa de hacer algo, si hay otra persona que legítimamente me puede exigir que haga esa acción, y legítimamente me puede reprochar si no la hago sin excusa ni justificación. Este sentido de responsabilidad como
rendición de cuentas ante otros. Yo te tengo que rendir cuentas si no hice esto, vos me podés reprochar a menos que yo te pueda decir, no, mira, lo hice por esta razón que está justificado, o lo hice pero tenía esta excusa. Es diferente de un sentido muy importante en el que se usa la noción de responsabilidad, que es para como una especie de factor de atribución de una acción, ¿no? Para saber qué acciones te son imputables por las cuales tenés que responder y qué acciones no te son imputables y por las cuales no tenés que responder. O cuando tienes que responder así no hayas hecho nada. O cuando tienes que responder aunque... Bueno, pero muchas veces nos preguntamos cuándo alguien es responsable por una acción, preguntándonos en qué medida esa persona tiene que indemnizar o puede ser legítimamente castigada por esa acción, ¿no? Tiene que haber algún vínculo entre yo como agente de esa acción para que esa acción me pueda ser imputada y yo tener que indemnizar o estar sujeto a ser castigado por esa acción. Esa no es la noción de responsabilidad que estoy utilizando aquí. No me interesa, me interesa, pero no en este contexto esa noción de responsabilidad, ¿no? Cuando una acción le es imputable a alguien de modo que tenga que indemnizar o ser castigada o no por esa acción. Lo que me interesa es esta idea quizás más simple, es yo soy responsable por una acción, yo soy responsable de realizar una acción ante otros, si las otras personas me pueden exigir que haga esa acción y reprocharme si no lo hago. No sé si esto clarifica o confunde más, pero me parece que ahí hay dos sentidos de responsabilidad que estaban siendo superpuestos, en parte porque yo no los distinguí claramente en la exposición. Con respecto al hijo del dictador, parte de lo que nos interesa es tener una concepción de la autoridad que nos permita distinguir entre el modo en que las autoridades dan razones, del modo en que, por utilizar esta frase común en la filosofía del derecho, las bandas de ladrones dan razones, ¿no? O sea, ¿qué distingue a las órdenes autoritativas? Como las órdenes autoritativas dan razones, como las amenazas dan razones, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre una amenaza y una orden, ¿no? Y parte de lo que quiero probar con el ejemplo del hijo del dictador es que la concepción triggering no distingue muy bien entre una amenaza y una orden. Está claro que el hijo del dictador no está amenazando o sea, amenazar es complicado, pero es complicado establecer precisamente qué significa amenazar a alguien, pero básicamente es yo comunico la intención de que vos hagas una acción y comunico mi intención de someterte a algún costo si no la realizás, con la intención de que ese costo sea una razón para que vos hagas lo que yo quiero que hagas. Y las órdenes no son eso, porque en el caso de las órdenes, yo puedo dictar una orden sin comunicarte la intención de imponerte un costo. Lo que estoy comunicando es la intención de darte una razón de que vos hagas algo por medio de comunicar mi intención de dar esa razón. Entonces, el hijo del dictador está haciendo esto, no está amenazando, no dice, supongamos que lo que está en cuestión, el hijo del dictador le ordena saltar 10 veces. No le dice, si no saltás 10 veces, me voy a enojar, y si yo me enojo, mi papá se va a enojar, y si mi papá se enoja, va a matar personas inocentes. Eso sería una amenaza. No. El hijo del dictador cree que tiene autoridad y no está amenazando a la persona. Le dice, te dicto esta orden, hacé esto. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad legítima sobre vos. Esto es lo que está intentando hacer el hijo del dictador. Pero claramente no tiene autoridad, es un niño de 10 años que no tiene ninguna autoridad, ni siquiera derivada de la autoridad del padre, si es que la tiene. Entonces, el hijo del dictador no está amenazando, pero parece que el modo en que logra darte una razón es similar al modo en que las amenazas dan razones, no al modo en que las órdenes dan razones. Y esto es lo que el ejemplo quiere mostrar, que las concepciones triggering no distinguen muy bien el modo en que las amenazas dan razones del modo en que las órdenes autoritativas dan razones. Las órdenes autoritativas dan razones no porque cambien las circunstancias fácticas, de modo que activan razones preexistentes, sino porque se supone que son ellas mismas una razón para actuar como requieren. Esa es un poco la idea. Y la tercera pregunta sobre el ejemplo de la convención de no hacer fiestas. No estoy seguro de haber entendido la pregunta, pero supongamos
Supongamos que son todos, en mi edificio somos todos perfectos egoístas, ¿no? Solo respondemos a razones basadas en el autointerés. Hacemos algo si eso va a hacer que estemos mejor nosotros, y si no, no lo hacemos. ¿Qué pasaría en esas circunstancias? Bueno, lo primero que tenemos que notar es que incluso perfectos egoístas son los que más razones tienen para exigir a los demás que actúen de cierta manera, ¿no? Yo hago un contrato de alquiler con vos. Y no me importa si los contratos son vinculantes. Yo soy un perfecto egoísta, no me importa la vinculatoriedad de los contratos. Pero obviamente hago un contrato con vos para exigirte cuando llegue el momento de que cumplas. Si yo te exijo que cumplas el contrato, me estoy haciendo responsable por cumplir contratos similares en circunstancias similares. Entonces, perfectos egoístas van a tener razones para exigirse y reprocharse cosas. A veces va a ser en su interés exigirle a los demás que no hagan fiesta después de las 10 y reprocharlos si no lo hacen. Y eso es todo lo que yo necesito para que estos perfectos egoístas se estén haciendo responsables ante los demás por actuar de la manera en que le exigen a los demás que actúen. Por supuesto, como son perfectos egoístas, no van a responder a estas nuevas razones que se están generando, que no son razones de autointerés, pero las van a tener, igual que cualquier otra persona. Y va a ser legítimo hacerlas responsables de actuar de ese modo, porque son responsables, porque responsabilizaron a los demás. A pesar de que ellos no le den en su razonamiento práctico un lugar a este tipo de razones vinculadas con la responsabilidad ante otros, eso no es lo importante. Lo importante es qué hicieron. ¿Le exigieron a los demás que actúen de cierta manera? Eso los hace responsables ante esas personas de actuar de una manera similar. Hola, muchas gracias. Mi pregunta tal vez es un poco más enfocada en un tema específico, pero quisiera saber su opinión respecto a la utilidad del derecho en casos como el ataque armado que, por ejemplo, Israel está cometiendo en contra de civiles palestinos bajo el nombre de defender su territorio, y a pesar de que existen diferentes tratados y hay mucha normativa, nadie en el mundo los detiene, y eso sigue sucediendo al día de hoy. Es una pregunta extremadamente complicada y en particular en el conflicto Israel-Palestina no soy un experto y no conozco los detalles como para saber en qué medida la pretensión de Israel de estar actuando conforme al derecho internacional es legítima o no, o en qué medida la acusación de que no lo está haciendo es adecuada o no. Sobre eso no me voy a expedir porque realmente ni es mi área de expertise ni tengo juicios seguros como para opinar sobre eso. Pero de todas maneras creo que tu punto o tu pregunta puede ser entendida en términos más generales, más allá del caso específico de Israel y Palestina. Y la pregunta es, ¿en qué medida el derecho es eficiente en hacer que actuemos como el derecho requiere, ¿no? Y eso es especialmente problemático en el derecho internacional porque tiene un mecanismo de enforcement, de sanción descentralizado, que es muy ineficiente. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida el derecho puede hacernos actuar como requiere, independientemente de sus mecanismos sancionatorios, ¿no? Yo creo que hay dos observaciones que puedo hacer vinculadas con esta charla en particular. Obviamente hay muchas aristas mucho más importantes que lo que yo pueda contribuir, que tiene que ver con estudios empíricos serios sobre cómo funcionan, la eficacia del derecho, etc. Pero vinculado con aspectos más teóricos y abstractos en los que yo puedo quizás contribuir algo, parece que hay dos observaciones que hacer. La primera, que yo creo que es importante, tiene que ver con uno de los ejemplos que puse en la exposición, y es estos casos en los que el derecho prohíbe una conducta. En mi ejemplo era prohíbe la prostitución aunque sea consentida por dos adultos.
no porque quiera disuadir esa conducta, sino porque quiere disuadir otra conducta o porque quiere lograr otros fines valiosos. Entonces, cuando nos preocupamos por la eficiencia del derecho, es bueno tener en cuenta que no siempre es bueno que el derecho sea eficiente, incluso si las reglas jurídicas o las normas jurídicas son justas y justificadas. En este caso no queremos que la gente se abstenga, o de nuevo, asumiendo todo lo que dije en la exposición, no querríamos que la gente se abstenga de de comprar sexo a cambio de dinero en la medida en que sean personas que consienten. No nos interesa disuadir eso. El derecho prohíbe eso, pero no porque considere que eso es disvalioso. Prohíbe eso porque, por otras razones, porque considera que otras cosas son disvaliosas y considera que esas otras cosas disvaliosas se pueden evitar prohibiendo eso. Pero no importa si la gente cumple o no la prohibición. Lo que importa es lo que se logra con la prohibición, con la existencia de la prohibición, no con el hecho de que la gente cumpla o no cumpla la prohibición. Entonces, esto es un primer llamado de atención sobre que cuando nos preocupa la eficiencia del derecho, digamos que no siempre debería preocuparnos la eficiencia del derecho. Hay muchas reglas con las que nos es indiferente si la gente cumple o no. Lo que es valioso es que la regla exista, independientemente de cuánto la gente cumpla con ella. Por otro lado, ahora sí, yendo a esos casos en los que sí nos interesa que la gente cumpla con las reglas jurídicas, creo que que las sanciones juegan obviamente un rol fundamental. ¿Por qué juegan un rol fundamental? Porque el tipo de razones que el derecho nos da, que necesariamente nos da según mi exposición, son razones de un tipo muy particular. Nos da razones responsabilizándonos ante otros. Y la idea es que las personas, para yo, digamos, motivarme en el derecho, lo que pienso es, debo hacer esto porque otras personas me lo pueden apropiadamente exigir. Entonces, supongamos que el ejemplo del límite de velocidad, yo estoy conduciendo, no veo que haya nadie a mi alrededor, no creo que sea riesgoso para los demás. No soy particularmente egoísta, pero simplemente veo que no hay ningún peligro y acelero. No estoy siendo sensible a la razón que el derecho me sigue dando, que es, ok, no hay ningún riesgo para los demás, pero aunque no haya ningún riesgo para los demás pueden legítimamente exigirme que yo me abstenga de conducir a más de 100 kilómetros por hora. Y esta es la razón que el derecho para mí necesariamente da cuando funciona bien, ¿no? Cuando funciona en el modo en que se supone que debe funcionar. Y la medida en que las personas son sensibles o no a este tipo de razones, no me queda claro, pero sí me queda claro que otras razones suelen tener un rol más saliente en los procesos deliberativos de las personas. Razones vinculadas con el autointerés y razones vinculadas con el interés de los allegados y razones vinculadas con los intereses de extraños. Esas razones creo que son las que juegan un rol más saliente en la deliberación de las personas. Lo que me puedan o no me puedan exigir juega un rol en algunas personas juega un rol importantísimo. Yo soy de esas personas que soy medio obsesivo con las reglas y trato de cumplir todo y por eso estudio lo que estudio. Pero entiendo que mío es un caso anormal y quizás patológico y que la mayoría de las personas se mueven por sus intereses, los intereses de sus seres cercanos y los intereses de extraños. Y que qué cosas le puedan reclamar o no le puedan reclamar juega un rol muy subsidiario. Y por eso es importante que las sanciones funcionen bien si queremos no solo que el derecho nos haga responsables, sino que el derecho logre hacer que actuemos como tenemos la responsabilidad de actuar. No sé si eso responde algo de lo que... Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Primero, muchas gracias, estuvo fascinante. Me hubiera encantado leer previamente el texto. Quizá las preguntas que tengo tienen que ver con deficiencias de comprensión, ¿no? Más que con la postura propiamente. La pregunta primera es muy general, tiene un aspecto que va hacia el alcance de la propuesta y otra que va hacia la evaluación de la propuesta. La pregunta es, ¿cuál es la ontología de las razones que está de fondo? Lo que estoy pensando en términos generales es si esto es generalizable a una teoría más grande de la racionalidad práctica o de la racionalidad en general, o si es un caso particular de
normatividad práctica que va hacia el derecho, etcétera, para saber hacia dónde corre en general, qué tan consistente pues es con otros trabajos y en qué línea va. Y la interna tiene que ver con la argumentación que se hizo en contra de estas posturas de tipo triggering, que tienen un componente causal, ¿no? Entonces, me llama la atención el aspecto en la argumentación, que la conclusión es que no hay modo de salvarlas, ¿no? Cuando parece que y eso parece sugerir que el problema de fondo de las teorías de este corte son problemas de principio, ¿no? Es decir, que la construcción misma de la teoría impide que den cuenta de este tipo de cosas, que puedan zanjar una distinción clara entre cadenas causales apropiadas y cadenas causales no apropiadas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la evaluación de su postura, porque una manera, y con la pregunta de cuál es la ontología de las razones, porque cuando hablamos de responsabilidad y de reproche, suena que hay un componente causal ahí metido, es decir, que yo hago ciertas cosas o me comporto de cierta manera a causa de que me reprocharon, ¿no? Como reacciona. Y entonces, si hubiera un componente causal aquí, la pregunta sería si no es también susceptible esta postura de tener una versión de estos problemas generales instanciados a la propia teoría. Ahora, suponiendo que no lo tiene, ¿no? Es decir, que se puede presentar la postura sin componentes causales. Uno se podría preguntar entonces, en mi caso particular, ¿qué es lo que me genera más dudas? La parte del componente de la evaluación, del valor de las normas, ¿no? Pienso en este caso, seguramente no es suficientemente bueno, pero quizá hay algo ahí en esa dirección. Supongamos que yo nací en un país que indeterminadamente en el pasado y hacia el futuro está gobernado por una dictadura. Hay una constitución que está un poco ahí puesta, y entonces la convención social en la que todos nos reprochamos y somos responsables es pues, requerirnos lo que dice la constitución, ¿no? Tanto sobre cosas baladíes como ponerle agua a las plantas de tu jardín, como otras que autorizan la tortura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ciertamente en una situación como esta, uno podría pensar que, como en el caso, estoy tratando de hacer un análogo al caso de estacionarse en doble fila, que esa situación es mejor o más valiosa que no tenerla, como echarle agua pues, a tus plantas en una dictadura. Parece que hay un valor en hacerlo, pero en el ejemplo como que está un poco torcido, es decir, no parece que tenga valor en el caso de la dictadura, aunque haya una convención, aunque nos lo reprochemos. Esa es mi intuición en este caso, y no sé si eso, creo que no entiendo bien pues la postura del valor agregado a la convención, pero bueno, eso es todo, gracias. Bueno, muy interesantes las preguntas y algunas que quizás exceden mi competencia. Vamos con la primera sobre el alcance. Sobre si esto forma parte de una teoría o es una teoría general sobre la normatividad práctica o la racionalidad práctica o no. Efectivamente, la teoría no es una teoría solo sobre el derecho en particular. Presupone cierta concepción de qué es tener una razón, de qué es ser responsable ante otros, presupone cómo funcionan, que las convenciones pueden funcionar o hacernos responsables de cierta manera, y todo eso es independiente del derecho. Pero no sé si estoy comprometido con alguna concepción particular de lo que es tener una razón. Simplemente déjame hacer dos o tres aclaraciones y a ver si esto te ayuda a ver un poco el alcance o la dimensión del proyecto. El primer aspecto en el que sí mi concepción es ambiciosa es en la tesis de que podemos ser responsables, podemos ser responsables ante otros por realizar cierta conducta, aunque no tengamos razones para realizarla. Esto es una tesis sobre la responsabilidad que es muy controversial, ¿no? Uno supone normalmente que si es apropiado que yo te reproche que hagas algo, eso es porque vos tenías una razón para no hacerlo. Y en mi concepción eso no es necesariamente así.
Yo te puedo exigir que hagas algo no porque vos tenías una razón para hacerlo, sino porque vos me habías exigido lo mismo antes. ¿No? Entonces, esto sobre la responsabilidad, sí tengo una tesis controversial, que es la responsabilidad puede estar fundada en consideraciones que no son razones para la acción por la que somos responsabilizados. Pero sobre las razones en general no creo tener ninguna tesis muy comprometida. En general yo asumo algo así como que un hecho es una razón para hacer una acción si satisfacen dos condiciones. Ese hecho cuenta a favor de realizar la acción y la persona puede motivarse en esa consideración para realizar esa acción. Entonces, está esta relación de favoring, que llaman en inglés, ¿no? De favorecer. El hecho favorece una conducta, y de motivación. La persona puede hacer esa conducta basándose en la idea de que ese hecho favorece esa conducta. Una discusión, algo que yo digo sobre las razones para la acción, es que el hecho de ser responsable ante otros es en sí mismo una razón para hacer eso. Si vos me podés exigir a mí que cumpla lo pactado, eso, independientemente de cualquier otra consideración, el hecho de que vos puedas exigirme que cumpla lo pactado es una razón para mí para cumplir lo pactado. Y alguien podría pensar, bueno, pero ¿en qué sentido eso? Si es una razón, tenés que estar diciendo que cuenta a favor, y si cuenta a favor, parecería ser que tenés que pensar que el hecho de que vos me puedas exigir a mí que lo haga hace más valiosa esa acción. Y alguien podría decir, pero esto es un poco raro, ¿por qué tiene que ser más valiosa si vos me la podés exigir o no? Yo creo que ahí soy agnóstico realmente. Si los que están contentos con decir que el hecho de que me puedas exigir una acción hace que esa acción sea más valiosa, pueden tomar esa vía y yo no tengo nada que objetar. Pero alguien puede querer decir no la hace más valiosa, y entonces ahí yo agregaría que hay modos en que un hecho puede favorecer una conducta que no son hacerla más valiosa, que la razón de favorecer o favorecimiento es más amplia de la de hacer más valiosa esa conducta. O sea que esos son los dos compromisos un poco controversiales. La primera, podemos fundar la responsabilidad en hechos que no son razones, y un hecho puede ser una razón aunque no haga más valiosa la acción. Estos son dos tesis controversiales más generales sobre cómo funciona la racionalidad práctica. Y sí, si alguien disputara esos presupuestos más generales, podría causar problemas para mi concepción del derecho. La segunda pregunta es sobre el componente causal. Mi idea no es que en mi concepción no tiene ningún componente causal. En la concepción triggering, la idea es la siguiente. Alguien dicta una orden, esa orden tiene ciertos efectos causales, esos efectos causales activan razones que yo tengo independientemente de la orden, y eso es lo que hace que la orden sea autoritativa. Lo que yo quiero, en el sentido en que mi concepción no tiene un componente causal, es que dice, la ley, si es autoritativa, da razones, sean cuales sean sus efectos causales. Eso no quiere decir que no haya ningún componente causal antes, que no tienen que ver con los efectos de la ley, ¿no? Lo que me interesa es que la explicación de por qué la ley o la orden da razones no tiene que ver con los efectos causales de la ley. Ese es el sentido de que mi concepción no tiene un componente causal. Obviamente algún componente causal en explicar por qué surgen las convenciones hay. Yo te exijo algo, eso lleva a que vos me lo reproches, y hay un montón de conexiones causales entre por qué la gente se comporta del modo en que se comporta y por qué las convenciones sociales existen. Lo que me interesa es que la autoridad de una orden no se explica por los efectos de la orden. Esto es el sentido en que mi concepción de la autoridad no tiene este componente causal. Y lo último, no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta. Déjame, voy a tratar de reconstruir a ver si esto era lo que tenías en mente, y si no lo es, decime. Y creo que estás pensando en, supongamos que hay un sistema disvalioso, ¿no? Un sistema dictatorial, una constitución que le da poderes
para hacer lo que quiera a una persona, que no tiene ningún límite, esa persona lo usa mal, esos poderes, y establece torturas, es un tirano, etc. Pero claro, incluso los tiranos, o incluso las constituciones sumamente injustas, algunas cosas las hacen bien, ¿no? Establecen la obligación de que cuidemos nuestras plantas, y eso es bueno. Y vos decís, pero mi intuición ahí es que esa ley, esa norma, no es vinculante porque forma parte de un sistema que es justo, a pesar de que esa norma sea valiosa. La verdad es que no sé qué pensar sobre esto. No lo había considerado antes, ¿no? La posibilidad de que el sistema sea injusto y eso haga que todas las normas, incluso las valiosas del sistema, no sean vinculantes. Mi impresión es que, o sea, podría darte la razón y decir, si el sistema es injusto, ninguna de las normas es obligatoria. Eso sería podría concedértelo y creo que no afectaría demasiado el núcleo de mi proyecto. Pero la verdad es que me veo tentado a decir que no, que en esos casos los ciudadanos van a tener una obligación de regar las plantas, porque eso es valioso, que tengan esa obligación, y no van a tener una obligación de torturar a las personas que el tirano les ordena torturar, porque eso no es valioso. Y eso está bien. Y creo que eso pasa en el derecho, en esos ejemplos del derecho nazi, estas cosas que se suelen discutir en los seminarios de filosofía del derecho más que nada. Creo que eso pasa. El derecho nazi tenía un montón de normas de tránsito, de responsabilidad extracontractual, de responsabilidad contractual, que eran perfectamente valiosas, importantes, y los ciudadanos alemanes estaban obligados por ellas. Y los jueces que las hacían cumplir y que las aplicaban autoritativamente estaban haciendo lo correcto al hacerlo, a pesar de que el sistema en sí era sumamente injusto y había muchas normas que no eran obligatorias en virtud de la injusticia del sistema. Eso es lo que diría, pero… Muchas gracias. ¿Alguna participación adicional? ¿Algún otro comentario? Me gustaría nada más hacer un último comentario, pregunta, Ezequiel. Voy a desarrollar un poco el argumento porque tampoco lo tengo tan claro, ¿no? Entiendo que, o más bien mientras te escuchaba, como que me hacía falta un elemento previo a la posibilidad de la responsabilidad, ¿no? Que después lo mencionaste cuando hablaste del principio de igual legitimación, ¿no? Entonces, mi duda es, cuando hablas de la convención social, de esa convención social que da origen o que propicia la posibilidad de responsabilizarnos, de exigirnos, ¿eso podría ser el reconocimiento de igualdad entre las personas? Y eso, ¿cómo se matizaría cuando hablamos de las autoridades legales? O sea, podríamos hablar de que hay distintos grados de capacidad de exigirnos entre nosotros en función del tipo de reconocimiento que tenemos. Sí, es muy buena la pregunta. Sí, efectivamente creo que hay, en el fondo de mi explicación de la normatividad de las convenciones y de la normatividad del derecho, hay una fuerte apelación a una noción de igualdad, que es esta idea de igual legitimación. Pero es una noción de igualdad muy básica que no es, a pesar de que yo en filosofía política soy algo así como un liberal igualitario, esta idea de igualdad es más básica que esa y no presupone esos compromisos más ambiciosos. En particular, no presupone un requerimiento de igualdad en la distribución de cargas y beneficios sociales, ¿no? Presupone un reconocimiento de la igualdad del otro en tanto agente capaz de hacer demandas y reproches a otros. Si yo considero que es apropiado exigirle a otro y reprochar a otro por ciertas cosas, debo reconocerle igual legitimación para reprocharme, exigirme y reprocharme a mí por esas mismas cosas. Esto no dice nada sobre, en principio, sobre requerimientos de que la sociedad o el sistema jurídico distribuya cargas y beneficios de modo igualitario. Eso es una primera aclaración.
La segunda, que creo que es a lo que apuntaba tu pregunta, y si no apuntaba a esto, por favor, volvé a reformularla, creo que el problema que planteas se puede entender en los siguientes términos. Mi concepción de la normatividad del derecho apela a una relación de igual reconocimiento, para usar tus términos, ¿no? De reconocernos la misma legitimación para exigirnos y reprocharnos cosas. Pero el derecho es todo lo contrario. El derecho es un sistema de asimetrías, es un sistema donde hay jerarquías, donde hay gente que tiene autoridad para ordenarle a los demás y gente que está obligada a obedecer. ¿Cómo es que estas relaciones de asimetría de poder normativo están justificadas en relaciones de igualdad, de igual legitimación? Y yo creo que, digamos, mi respuesta es, efectivamente estoy tratando de conciliar esos dos aspectos, es decir, que estoy tratando de argumentar que la asimetría jurídica, las relaciones de autoridad, están basadas en una relación de simetría-legitimación. Y la idea es, nosotros dos estamos obligados a hacer lo que el Congreso dice, porque nosotros dos tenemos igual legitimación para exigirnos y reprocharnos cosas, y entre las cosas que nos exigimos y nos reprochamos está hacer lo que el Congreso nos diga que hagamos. Entonces, esa asimetría entre el Congreso y nosotros está fundada en nuestra simetría, en nuestra capacidad en nuestra igual legitimación para exigirnos y reprocharnos cosas. Esto es solo un gesto de cómo creo yo que la concepción funciona. Después entiendo que hay desafíos más particulares que responder. De exactamente cómo puede ser posible que esa simetría exista. Pero creo que sería irme demasiado lejos si ahora pongo un ejemplo. No sé, ¿eso te satisface o querés que diga algo? Sí, por ahí, o sea, justo. O sea, mi duda era, exacto, entiendo que es esta idea, la posibilidad de que tú y yo nos exijamos cosas, pero el Congreso también tiene la posibilidad de reprocharme cosas. La autoridad tiene la posibilidad de reprocharme cosas. Y probablemente su reproche, ¿no?, tiene un mayor, incluso una mayor capacidad de eficacia y peso que tu reproche. Entonces, eso es porque yo estoy reconociendo, o sea, el reconocimiento que te doy a ti no es el mismo reconocimiento que le doy al Congreso. O sea, creo que la capacidad de la legitimación del Congreso para reprocharnos, sí, creo que pongamos, no sé, la legitimación de los tribunales para reprocharnos no actuar conforme a las leyes del Congreso, es vicaria, es como la ejerce en nuestro nombre. Es porque nosotros tenemos la autoridad para reprochar a los que no cumplen con las normas del Congreso, que los jueces tienen la autoridad vicaria para reprochar en nuestro nombre a las personas que no cumplen con esta sería un poco la... Pero bueno, después hay muchas cosas para distinguir entre cómo funciona el derecho público, el derecho privado y cómo funcionan esas relaciones de vicariedad de diferentes maneras. O sea, hay mucho más para discutir luego, si queremos discutir el derecho penal, el derecho privado funcionan de maneras distintas, pero la idea general es esa, es la autoridad que las instituciones tienen deriva de la igual legitimación que tenemos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por haber participado. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, Ezequiel, por la brillante exposición, muchas gracias al público por las preguntas. Y bueno, pues los invitamos a que sigan al pendiente de las actividades del Centro de Estudios Constitucionales. Hasta luego.